La prediabetes pasó de moda. ¿Debemos dejar atrás el término prediabetes? ¿Qué me contás, Caro, acerca de esto? Bueno, la verdad es que hace mucho tiempo que venimos conversando que estamos llegando quizás un poco tarde con el diagnóstico de diabetes, que es un diagnóstico por un corte glucémico que está asociado a complicaciones crónicas, específicamente a la retinopatía, y que en el estadio previo a esos valores de glucosa ya hay complicaciones cardiovasculares y renales, ¿no es cierto? Sí, claramente esta división dicotómica de tener diabetes o no tener diabetes deja fuera, digamos, un montón de pacientes que tienen glucemias alteradas en ayuna o disglucemia, o lo que hoy en día llamamos prediabetes, pero que tienen un riesgo cardiovascular incrementado. Los pacientes con obesidad, insulinoresistencia y disglucemia aumentan mucho su riesgo cardiovascular y hoy en día no estamos haciendo nada con ellos. Claro, no es solo el riesgo de progresión a diabetes, sino las enfermedades, las complicaciones que ya se establecen en esa etapa. Un grupo de referentes mundiales en diabetología y endocrinología, liderados por el doctor Shah, publicaron en Lancet hace muy poquito una nueva propuesta de estadificación de la diabetes tipo 2, donde desaparece la palabra prediabetes y se reemplaza por estadios tempranos de diabetes tipo 2. En el estadio 0 son las personas con glucemias normales sin riesgo de desarrollar diabetes. En el estadio 1 van a estar las personas con glucemias todavía en rango normal, pero con alto riesgo de desarrollar diabetes, como las personas que tienen obesidad, antecedentes familiares, otros factores de riesgo cardiovascular, y que pueden estar mostrando una progresión de las glucemias aún manteniéndose dentro del rango normal. En el estadio 2 van a estar las personas con disglucemia, es decir, que tengan una glucemia alterada en ayunas, una tolerancia a la glucosa alterada, pero que no lleguen a los criterios diagnósticos de diabetes actuales, es decir, lo que hasta ahora llamamos prediabetes va a ser Estadio 2. estadio 2. Dentro del estadio 2, algo muy interesante es que los autores proponen subdividir en un estadio 2A en las personas que desarrollan disglucemia a edades más avanzadas, después de los 65 años. Y eso tiene que ver con que el desarrollo de disglucemia en esta etapa puede ser relacionado a la edad y a otros factores, pero que son pacientes que van a probablemente desarrollar diabetes de manera muy lenta y progresiva. En cambio, el estadio 2B, van a ser los progresores rápidos, que están, ¿cuáles son los marcadores clínicos de la progresión rápida? La insulinoresistencia, la presencia de obesidad, las personas jóvenes que desarrollan disglucemia tienen mayor riesgo de progresión, las personas que tengan una baja reserva pancreática medida por un péptido C bajo, y también incluyen acá la hiperglucemia intermedia. ¿Esta hiperglucemia intermedia qué es? Es lo que la IDF había propuesto de hacer una prueba de glucosa con un valor a la hora, y cuando ese valor es más de 155, está hablando de un riesgo muy aumentado de desarrollar diabetes. Ese valor de la hora nos está hablando de que el primer pico de secreción de insulina se perdió, y es un marcador temprano de progresión de diabetes. Dejar de lado un poco esta variable dicotómica, tengo diabetes o no tengo diabetes, para pensar más en un riesgo cardiovascular continuo, como pasa, por ejemplo, como la hipertensión arterial, que como comentaba también el artículo de Jai Batelino en Lancet, un poco homologándolo con las guías americanas de hipertensión arterial, en donde ya no se habla más de prehipertensión arterial, sino que se habla de hipertensión arterial en un estadio 1. Y esto no quiere decir que todos los pacientes con hipertensión arterial o todos los pacientes con diabetes en estadio 2, o lo que ahora llamamos disglucemia prediabetes, tengan que ser medicados, sino que esto corre un poco el foco un poquito más adelante, porque claramente estamos llegando tarde, principalmente con las complicaciones macrovasculares, y, digamos, evita tener inercia terapéutica. Exactamente, es como, nos avala a pensar antes en el abordaje multifactorial de los pacientes. En todos los pacientes en estadio 2 van a estar indicados los cambios en el estilo de vida, el control intensivo de los factores de riesgo, pero en aquellos que vamos a pensar que son progresores rápidos, como decíamos recién, pacientes jóvenes con obesidad, con baja reserva pancreática, en ellos ya van a estar indicados el uso de fármacos.
Algo que me parece espectacular y un cambio de paradigma, y quiero que me comentes, Caro, es en relación con que esto en diabetes tipo 1 ya cambió. O sea, puede haber un paciente con diabetes tipo 1, pero que no tenga glucemia alta en sangre. Exactamente, recientemente también este cambio de mirada se produjo en diabetes tipo 1, donde de hablar de prediabetes tipo 1 y diabetes tipo 1 empezamos a hablar en estadios, y los estadios tempranos de diabetes tipo 1 se refieren al estadio 1 cuando hay 2 o más anticuerpos positivos, pero la glucemia es normal. En el estadio 2 es cuando hay anticuerpos positivos y disglucemia, y el estadio 3 o diabetes clínica es cuando hay hiperglucemia franca, es decir, lo que antes llamábamos diabetes tipo 1. Ahora todas las etapas están dentro del paraguas del diagnóstico de diabetes tipo 1 y eso hace que lleguemos antes con el screening, con el manejo, con la prevención y de la misma manera creo que podría ser muy útil si esta propuesta de estadificación se generaliza y se toma para las guías y para todos los documentos en donde se hable de diabetes tipo 2. Yo creo que es importante también remarcar que lo que llamamos diabetes tipo 2 ahora sería el estadio 3. Claro. Estaríamos ya en el estadio 3. Y también me parece que es bastante análogo con lo que estamos hablando en el síndrome cardiorrenal, ¿no es cierto? Donde hablamos también de diferentes estadios y donde podemos abordar desde personas con factores de riesgo cuando todavía no impactó, estos factores no impactaron en complicaciones clínicas. Más como un continuo y no como una división dicotómica, tengo o no tengo. Tal cual. Y para finalizar, una herramienta que incluyen también como un desafío para establecer cuáles van a ser los puntos de corte es el monitoreo continuo de glucosa, que sabemos que tiene amplia indicación en las personas con diabetes y cada vez se utiliza más, pero que también va a ser una herramienta importante en el screening y en la educación y en el cambio de los estilos de vida en los pacientes en los estadios tempranos de diabetes. Y para todo eso va a haber que hacer un camino para determinar cuáles son los valores y los porcentajes de tiempos en rangos o sobre rangos normales o esperables en cada estadio y cómo poder utilizar también esa herramienta que vamos a tener a mano para prevenir, para concientizar y para educar. Nuevos conocimientos fisiopatológicos, nuevas herramientas diagnósticas, nuevas opciones terapéuticas, todo esto posiblemente impacten en las definiciones y en el diagnóstico de diabetes en el futuro. Así es, vencer la inercia y reducir los desenlaces clínicos adversos.